Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, les presento esta información, en este caso proveniente de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y es un ejemplo de los muchos que habrán visto ustedes seguramente, que tienen que ver con esta mirada o este intento de hacer hincapié sobre los malestares masculinos, sobre la situación de los hombres en ciertos aspectos y una torticera manera, en mi opinión, de vincularlo a que hay unos costes de ser hombre por el hecho del mandato patriarcal. Y voy a tratar de explicar, reflexionar, por qué considero que vincular los malestares masculinos a la situación de los hombres en el patriarcado es torticero. Pero vamos a intentar entender qué nos dice esta información. Dice: la epidemia de soledad en los hombres. La soledad fue declarada una prioridad de salud mental por la OMS y su impacto diferenciado en los hombres ha sido advertido por especialistas. Soledad, hombres. Y dice: quienes no tienen suficientes relaciones sociales estables corren un mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión o morir por suicidio. Además, investigadores hallaron que la edad y el vivir en culturas individualistas son factores que predicen y acentúan la soledad. Y ahora viene la reflexión con perspectiva de sexo-género. Dice: en cuanto a los hombres, un estudio reveló que solo el 21% dijo haber sido apoyado por un amigo en la última semana, comparado con el 41% de las mujeres. Y dice también este dato: el 79% de los suicidios en América son de hombres, según la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, en definitiva, lo que está es poniendo el foco a la realidad de los hombres en cuanto a sus malestares, su sensación de soledad y su mayor tendencia a cometer el suicidio en las mujeres. No voy a pretender ahora desmontar que esos datos hay que trabajarlos de una manera más analítica, por rango de edades, por intentos de suicidio versus, vamos a decir, ejecuciones reales del acto autolítico, etc. No se trata de esto, esta reflexión. Se trata de tratar de desmontar una idea que se ha venido a quedar como realidad en la sociedad, o por lo menos en la posmodernidad. Esa idea que dice que trabajar en estos malestares, en estos costes del hecho de ser hombre, pudiera tener algún tipo de mejora para el desarmado de la ideología supremacista, extractivista y hostil de los hombres contra las mujeres. Es decir, trabajar en los aspectos relacionados con la emocionalidad de los hombres, la empatía entre hombres, el acompañamiento desde el punto de vista de acompañamiento emocional y escucha entre hombres, eso pudiera tener alguna mejora en la realidad de las mujeres, en sus derechos, en lo que tiene que ver con la violencia de los hombres contra las mujeres, en su explotación sexual, en su explotación reproductiva, en su explotación en la fuerza del trabajo que tiene que ver con los cuidados. Y no hay ninguna demostración real, ningún estudio que vincule que hombres más sensibles, hombres más empáticos entre nosotros, hombres con escucha más activa, somos menos explotadores de las mujeres. Es más, hay muchísimas evidencias, y todos las conocemos, que cierta masculinidad posmoderna, supuestamente más aperturista y con una, vamos a decir, una mirada más amable en cuanto a lo que tiene que ver la relación entre hombres, menos homófoba, menos discriminadora entre hombres, menos racista, es igualmente machista y misógina. Porque el machismo y la misoginia es una ideología. No hay nada, vamos a decir, no hay ningún desarreglo emocional, ningún desarreglo desde el punto de vista
de capacidad empática, en el sentido de ser capaz de leer a un igual y acompañarle en hombres explotadores, violentos con las mujeres. Los hombres, la socialización masculina, produce hijos sanos del patriarcado, emocionalmente sanos. Simplemente que se sienten superiores a las mujeres y creen que tienen derecho a explotarlas y, llegado el caso, maltratarlas y exterminarlas. Es decir, la sabiduría feminista radical abolicionista ya nos ha dicho que los hombres y los maltratadores y los pornógrafos y los puteros, los violadores, son hijos sanos del patriarcado, no les pasa nada. Por tanto, para acabar, trabajar en los malestares de los hombres, cosa que por supuesto es importante, no tiene ninguna repercusión per se en la situación de las mujeres. ¿Y por qué esto es importante mantenerlo en el presente? Porque no es la misma agenda. Esta agenda de los malestares masculinos y de los costes de ser hombre no es la misma que la agenda prioritaria y absolutamente imprescindible para una sociedad democrática y justa e igualitaria, la agenda feminista radical abolicionista. Por tanto, al menos que los fondos que se requieren para hacer este tipo de trabajos, este tipo de sensibilización sobre los malestares de los hombres, que no provengan del los escasos recursos que se destinan a lo que es el eje nuclear y esencial del trabajo antipatriarcal, que es la relación entre hombres y mujeres para desmontar la ideología supremacista, extractivista, explotadora y hostil de los hombres contra las mujeres. Esta sería la reflexión profunda para no confundir agendas y para no generar de nuevo escenarios centristas que al final nos acabamos ocupando de nuevo de nuestros asuntos de hombres. Y como ejemplo de lo que estoy diciendo, para finalizar esta reflexión, les invito a conocer a alguien o el lado de alguien que seguramente ustedes asocian, un hombre tierno, sensible y con inteligencia emocional. Seguramente muy amigo de sus amigos, que es Pablo Neruda. Pues Pablo Neruda, el hombre tierno y sensible, el poeta, fue un violador confeso que nunca se arrepintió de haber violado a una mujer. Es más, escribió sobre ello. Y además un padre abandónico. Pablo Neruda era un hombre y un hijo sano del patriarcado. ¿Recuerdan? Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Pablo Neruda fue un violador y un padre abandónico. Les invito a ver este vídeo. Justo Fernández López. Leo a Pablo Neruda en su texto autobiográfico Confieso que he vivido, que escribió en 1974, cuando yo tenía 9 años. Dice así: una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos le hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Y ahora yo escribo la oda al poeta violador. Si te gusta cuando callan, me parece que ya no les da la gana.
Te quedaste sin musas, poeta violador. Ahora escriben ellas. Nuestras infames biografías inspiran la prosa de la exposición de motivos de su revolución. Recuerda que fuiste tú mismo quien escribiste: el encuentro fue el de un hombre con una estatua, y jamás te arrepentiste ni pediste perdón. Ay, poeta violador, ocurre que tu estatua y la mía tienen millones de hermanas, ellas son mitad, son legión. Y si a ti no te hubieran comido ya los gusanos, ahora ellas te mirarían a los ojos, todas sin excepción, y te gritarían: el violador eres tú. Se acabó el silencio que a ti tanto te gustaba, poeta violador. Y a los que seguimos vivos, ya solo nos toca escuchar sus voces, leer sus textos, devolver las loas, la pluma y los premios robados, y pedir perdón. Ellas jamás van a volver a escuchar ni a leer como ausentes nuestra palabrería. Ni yo tampoco. Ay, poeta violador, somos pasado sin gloria. Nos lo hemos ganado a pulso. Ya no engañamos a nadie. Detengámonos. Justo Fernández López. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau, no es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.